Hola, soy Donald Vega, asesor en estilo de vida saludable, especialista en ejercicio correctivo y acondicionamiento físico y doctor en nutrición. Y hoy vamos a hablar sobre un ejercicio que se realiza prácticamente todos los días en los gimnasios y en las áreas donde se ejecutan ejercicios al aire libre. Y nos referimos a la sentadilla, que en realidad corresponde a uno de los patrones primarios de movimiento del ser humano, es decir, algo que todos deberíamos hacer con el peso de nuestro propio cuerpo con facilidad, pero no es así. Lo que yo veo en los gimnasios y en estas áreas es que la sentadilla en algunos casos se realiza de manera terrible y eso acarrea un riesgo directo, como vamos a ver ahora, en una lesión de rodilla, especialmente en el ligamento cruzado anterior. Entonces vamos a conocer algunos aspectos de la técnica correcta para realizar la sentadilla, independientemente si usted la hace con el peso de su propio cuerpo o si utiliza algún aditamento externo como barras, pesas, mancuernas, cables, bolas medicinales, club bells, kettlebells, etc. Entonces empecemos por hablar un poquito de la anatomía básica de la articulación de la cadera, que es de donde nace la parte de la sentadilla. La articulación de la cadera tiene el acetábulo y la cabeza del fémur que entra sobre el acetábulo. Y esto debe tener una congruencia perfecta sin que haya un exceso de carga o tensión en ninguna de las partes. Resulta que la variación anatómica, en ligeras variaciones anatómicas en el cuello y la cabeza del fémur, produce que el ángulo con el que se realiza la sentadilla no siempre sea el mismo para todo el mundo. Entonces la recomendación clásica es que los pies deben estar viendo hacia el frente independientemente de si están más abiertos o más cerrados, pero vamos a ver si eso se ajusta a su caso. Y le voy a pedir únicamente que haga este ejercicio. Sería, imagínense que está en una finca o en un lugar abierto, nadie lo está viendo, necesita defecar y va a adoptar la posición que un ser humano que no tiene retrete adoptaría para dar del cuerpo, y en mi caso es esta, en donde los talones tienen que estar en el suelo. Una vez que usted alcanza esta posición, se pone de pie y va a notar el ángulo en que quedan sus pies, y ese es el ángulo que usted debería utilizar para la sentadilla. Es decir, puede ser, en mi caso, que son como 20 o 30 grados en apertura del pie, de la punta del pie, puede ser más abierta o más cerrada, pero la sentadilla siempre debe guardar este mismo ángulo. Inclusive si voy a hacer, por ejemplo, el sumo deadlift o el levantamiento de peso muerto sumo, ese es el ángulo que deben mantener mis pies, porque de lo contrario, si yo cierro, entonces provoco que la cabeza del fémur golpee más fuerte esta pared del acetábulo que esta pared, entonces puede conducir a un riesgo de artrosis de cadera. Entonces, conociendo esto y definiendo cuál es su ángulo específico para realizar la sentadilla con o sin peso, vamos a proceder a hablar sobre la técnica de la colocación de la rodilla en relación a los pies. La rodilla siempre debe mantenerse, tanto en desplante y en otros ejercicios como en la sentadilla, alineada con el espacio que está entre el dedo 1 y 2 del pie. Es decir, cuando estás en la sentadilla, y voy aquí yo a adoptar mi ángulo, en todo momento del movimiento, su rodilla debería estar sobre la posición del dedo 1 y 2. Esto es lo que yo más frecuentemente veo como error muy frecuente en los gimnasios, y es que la sentadilla, la persona hace esto, cuando baja tira la rodilla hacia adentro, y cuando esto sucede resulta que el ligamento cruzado anterior es el que impide este movimiento, y si usted tiene débil el glúteo medio, que hay una forma específica para fortalecerlo para la sentadilla, entonces él no está sosteniendo la cadera donde debería estar, entonces la rodilla colapsa hacia adentro. Bueno, quien frena aquí en este momento, quien está frenando la caída de la rodilla hacia adelante, hacia adentro, en mi caso es el ligamento cruzado anterior. Y cuando la rodilla con peso está continuamente así, ¿verdad? Que si usted se fija en su sentadilla o en alguna otra persona, cuando vea este movimiento así, automáticamente sabe que hay una debilidad en toda la zona de los abductores de cadera, que son los que mantienen la línea de la rodilla sobre el dedo 1 y 2. Y cuando esto sucede, si yo lo hago con peso o repetitivamente, hay una zona en la articulación en donde hay un pequeño montículo sobre el cual el ligamento cruzado anterior continuamente está raspando. Entonces imagínense que usted tiene una cuerda, y esa cuerda, pues si usted la rasga contra una piedra una o dos veces, se le suelta un par de tiritas, pero no se va a reventar. Pero si eso lo hacen todas las semanas durante muchos años, va a llegar un momento en donde el ligamento sencillamente se revienta, y ahí es donde se dan las rupturas espontáneas del ligamento sin que haya habido un trauma de por medio. Entonces esto es sumamente importante. Esta posición también conduce a que el tobillo esté en línea
El tobillo, cuando se está haciendo la sentadilla, no debería colapsar hacia adentro, en lo que se conoce como pronación, debería mantenerse sobre su base. Entonces, automáticamente una debilidad de glúteo medio y los abductores de cadera produce que la rodilla colapse hacia adentro y el tobillo también. Entonces es muy importante que usted se chequee frente a un espejo cuando está haciendo la sentadilla para que nunca permita que las rodillas se colapsen hacia adentro mientras está haciéndolo. Si usted trabaja con peso y la rodilla colapsa y trabaja con el peso del propio cuerpo y no colapsa, entonces deje el peso y acondicione su cuerpo hasta que pueda construir al punto en donde llega a usar un peso y la línea de la rodilla se mantiene de manera adecuada. Que conociendo entonces cómo debe estar la rodilla en este plano y el tobillo, vamos a hablar de cuáles son otros aspectos importantes cuando se realiza la sentadilla visto desde el lado. La sentadilla debe ser una tal que el espacio que está en el acromion de la escápula, este huesito que sobresale aquí en el hombro, siempre en cualquier parte del movimiento debe estar en el espacio, en una línea proyectada vertical que está entre el espacio de la punta del dedo y el talón. Si mi acromion de la escápula se escapa de ese punto en algún momento del ejercicio, entonces estoy poniendo un exceso de tensión en estructuras que están compensando. Entonces, la forma correcta, si usted tira y proyecta una línea, puede ver que mi acromion está directamente sobre la base del pie, pero vea lo que pasa, por ejemplo, aquí. Aquí se me fue completamente para adelante, se salió de la línea proyectada que debe quedar acá y acá. Entonces eso indica que hay una debilidad de los glúteos. Si cuando usted hace la sentadilla tiende a irse hacia adelante, entonces hay un problema de fortaleza de glúteos que están tirándole el ejercicio o la ejecución del ejercicio a los cuádriceps. Entonces hablemos un poquito de cuáles son los músculos principales de ejecución de este ejercicio. Pues obviamente todos los músculos del cuerpo funcionan en una sentadilla libre o con carga, más no cuando se hace con máquina Smith, porque la máquina Smith provee una estabilidad que el cuerpo debería estar proveyendo, pero eso es otro caso. Cuando se hace la sentadilla trabajan los cuádriceps, trabajan los isquiotibiales, trabajan la zona de los glúteos, trabajan los erectores de la espina principalmente y también los músculos de la zona posterior de la pierna para impedir que nuestro cuerpo se caiga hacia adelante. Entonces todos ellos trabajan de manera sinérgica. Si cuando bajo yo hago esto, es decir, yo comienzo bajando con las rodillas hacia adelante, quiere decir que no estoy trabajando mis glúteos, que ellos deberían llevarme la cadera hacia atrás y hacia abajo. Entonces ahí hay un desequilibrio que hay que considerar. Y por otro lado, si me voy más bien demasiado hacia atrás, entonces estoy trabajando mucho la zona de los glúteos sin la parte paralela que debería funcionar a partir de la rodilla. Entonces, trate de mantener siempre el pecho lo más erguido posible, la línea proyectada del acromion de la escápula entre la base del pie en cualquiera de esos puntos en todo momento del ejercicio. Si usted está trabajando con el peso de su propio cuerpo, no importa que haga una sentadilla profunda al punto en donde la columna lumbar se flexiona, si es con el peso de su propio cuerpo. Si usted trabaja con carga, va a llegar a un punto en donde la lordosis, que es este punto de curvatura de la columna lumbar, se empieza a perder. Si usted está trabajando con carga, debe detenerse en el punto donde se empieza a perder. Entonces vamos a verlo sin camisa para que vea a lo que me refiero. Esta es la curvatura lumbar, que se conoce como lordosis lumbar. Cuando yo empiezo a bajar en sentadilla, hay un punto en donde esa sentadilla empieza a provocar que por mi falta de flexibilidad la columna se empieza a poner recta y después se flexiona, como lo puede ver en este punto. Si usted está trabajando con carga, el punto máximo al que usted debería bajar es el punto en donde, que en mi caso es ahí, la columna lumbar todavía se conserva con la lordosis, pero si ya empieza a perderla, entre más grados baje usted, más corre riesgo de provocar una hernia lumbar, porque en el momento en que usted empieza a flexionar la espalda, el disco vertebral es empujado hacia atrás, es presionado como una galleta, que es empujado de aquí hacia allá, por toda la carga y todos los vectores de fuerza. Entonces, si usted trabaja con peso y puede hacer una sentadilla profunda, que no es mi caso, hasta el suelo, con mantenimiento de la curvatura lumbar, no hay problema, bienvenido. O sea, es como si yo hubiera llegado acá, pero todavía tuviera la curva lumbar. No es mi caso. Entonces no hay problema de que cuando la hace con carga la haga hasta este punto, pero si no, hasta el punto en donde usted llegue.
La nalga se vuelve un motor primario en el punto en donde el muslo ha llegado a los 90 grados en relación a la cadera. Ok, aquí o más abajo. Si yo hago una sentadilla que es solo esto, las nalgas trabajan, pero principalmente está trabajando el cuádriceps. En este caso, cuando yo logro llegar más abajo del punto de los 90 grados, entonces estoy reclutando toda la zona de los glúteos. Y finalmente, un aspecto importante es el tema de la respiración. Naturalmente, cuando el ser humano se flexiona sin carga, bota el aire. Entonces nada más visualice, yo hago esto y es natural que si expando mis costillas esté inspirando, es decir, llevando el aire hacia adentro. Si yo me encojo, es natural que yo bote el aire. Entonces en la sentadilla, cuando yo bajo, lo que estoy provocando es un encogimiento de todo el tronco y entonces es natural que el aire salga. En este caso, cuando yo subo, es natural que yo inspire. Pero esto cambia cuando la respiración, en lugar de convertirse en un factor de ventilación, se convierte en un factor de estabilización para la columna lumbar. En cuyo caso, cuando usted esté realizando un ejercicio con una carga tal que no le permite mantener una conversación, porque en el momento en que usted va a ejecutar la fuerza necesita apretar, que es una cosa que se llama la maniobra de Valsalva, eso nos indica que usted está pasando de utilizar la ventilación o la respiración como ventilación a estabilización, y ahí se invierte la respiración. Y la respiración es de la siguiente manera, veámoslo de frente y lo vamos a ver de lado. Si yo digamos que estoy aquí con 135 libras, una barra de 45 y 45, cuando estoy acá respiro profundo, diafragmáticamente, inflando la panza, meto el ombligo, sostengo el aire y cuando empiezo a subir, boto el aire presionando los labios para generar una presión intraabdominal que genere una estabilidad. No voy a explicar por qué se da ese aspecto de estabilidad, es un poco complejo, involucra los dorsales anchos, involucra los oblicuos, involucra el diafragma, involucra unas estructuras que entran entre las vértebras lumbares L2, L3 y L4 y L5, que cuando se activan por respiración nos fijan la columna lumbar. No tiene que saberse nada de eso, simplemente ubique la respiración en la forma correcta. Y si lo estamos viendo de lado, lo que hace es respira profundo, infla, mete el ombligo, sostiene el aire y cuando sube, ok, esta es la explicación básica de la técnica de la sentadilla. Si usted no la realiza como la hemos explicado, entonces por favor tome las medidas necesarias, porque si no puede comenzar a haber serias lesiones y son carísimos las intervenciones en relación a esto. Corrija su sentadilla. Si conoce a alguien que no está haciendo la sentadilla bien, o si ha visto algún instructor de clases grupales al que usted asiste y alguno de sus compañeros de clase está realizando la sentadilla con colapso interno de las rodillas, entonces mándele este video a la persona que hace la clase, así como al instructor, para que se informe un poquito de cuál es la técnica correcta. Esto es sumamente importante. De momento, esto es, y nos vemos en la próxima con otro ejercicio importante para su salud.